Amigos míos, queridos míos, ¿cómo están? Placer saludarles, tiempo que no estaba por aquí, pero he regresado para hablarles de la astrogenealogía. La astrogenealogía es un conocimiento innovador, maravilloso, que mezcla las constelaciones familiares con la astrología y que nos permite ubicar en una carta natal aquella condición que está impidiendo que una persona viva con la plenitud que se merece. Los embrollos y los problemas que se han causado en un sistema cuando se rompe una de las reglas que Bell llamaba las órdenes del amor, los encontramos dentro de tu carta natal y cuando las vamos a constelar ya vamos, como quien dice, a tiro seguro. Eso nos lleva a hablarte de las constelaciones familiares y de la astrología. ¿Qué es la astrología? La astrología es una tradición milenaria que existía ya desde la época medieval y que estudia cómo un macrosistema, que es el sistema solar, influye sobre todos los que nos encontramos en la Tierra. ¿Por qué? Porque los macrosistemas tienen una fuerza de influencia sobre los microsistemas. Entonces, dentro de la astrología, desde siempre, se ha analizado cómo las luminarias, es decir, Sol, Luna y los planetas, influyen sobre la vida de las personas. La astrología ha evolucionado muchísimo con los siglos, con los años, y ahora existen tantas clases de astrología como astrólogos o intereses. Y una de las más innovadoras, una de las más interesantes es esta que les estoy presentando, la astrogenealogía. ¿Y las constelaciones familiares qué son? Las constelaciones familiares son un maravilloso recurso terapéutico que inventó Bell. En ese recurso terapéutico nosotros estudiamos, nosotros vemos, diagnosticamos y al mismo tiempo liberamos la influencia que tiene el sistema familiar sobre una persona determinada y sus distintas circunstancias vitales. Todos los sistemas familiares tienen reglas. Una de las reglas es la pertenencia, otra la compensación y otra la jerarquía. Cuando se rompe una de esas reglas, se crea una condición que afecta a la generación en la cual se rompió, pero afecta también a las generaciones posteriores, en virtud de lo que llamamos la conciencia colectiva. De acuerdo a esa conciencia colectiva, hay una especie de energía que se queda en el sistema y hasta el momento en que la regla es diagnosticada y reparada a través de la constelación familiar, encontramos que obstaculiza a los miembros del sistema familiar. Se ha criticado mucho, se habla mucho de si la astrología es una ciencia o no, o si las constelaciones familiares son una ciencia o no. Y la verdad es que en estos momentos donde el ser humano ha avanzado tanto, me parece hasta un poco tonto entrar en la diatriba de si todo lo que sirve es científico o no. Efectivamente, la astrología no podemos decir que es una ciencia, es una tradición, es un conocimiento, es algo que a fuerza de siglos y siglos y siglos se ha comprobado que existe y que funciona. Por ejemplo, la astrología predictiva, que era la que permitía a los reyes, con un astrólogo que tenían en sus palacios, en sus castillos, cuando iban a hacer una incursión a países extraños o cuando iban a hacer algún tipo de movimiento y le consultaban al astrólogo de turno, este podía decirles qué hacer y qué no hacer. Ahora, como la astrología ha evolucionado tanto, podemos encontrar, por ejemplo, la astrología evolutiva, la astrología, incluso una astrología que ha sido usada por científicos como Carl Jung para explicar los arquetipos humanos, los arquetipos que conviven dentro de nosotros. Por el otro lado, las constelaciones familiares, que también han sido vistas como una pseudociencia o como que Bell creó esto en una especie de movimiento empírico, y la verdad es que las constelaciones familiares han tenido un estudio y todo un análisis y una prueba, ha sido probado a lo largo del tiempo cómo funcionan. Yo creo que más allá de entrar en cuestionar, lo que tenemos que darnos cuenta es si ayudan, y de verdad
las dos ayudan y ayudan muchísimo a cualquier ser humano que necesite buscar y que se encuentre buscando métodos alternativos de crecimiento y de evolución personal. Ahora bien, la astrogenealogía por una parte nos puede llevar a confundir porque decimos, ya va, o sea, constelaciones familiares, astrología, esto cómo se come, si parecen cosas tan diferentes, ¿no? Aunque tienen en común lo de la constelación, pero cuando hablamos de constelaciones familiares, estamos hablando de un método en el cual buscamos las reglas que se rompieron y que nos llevan a repetir patrones sistémicos enfermizos que nos llevan además a ser leales a un sistema familiar, aun y cuando en esa lealtad hay un perjuicio para nosotros mismos. Y en lo que entra la astrología es a ayudarnos a buscar dentro de una carta natal, que es la misma carta que siempre levantamos para cualquier estudio astrológico, y dentro de esa carta natal vemos cuáles son esas influencias del sistema. Por ejemplo, dentro de una carta natal tradicional vamos a ver lo que significa tu sol, y vemos el sol como tu esencia, como tu conciencia personal, el ascendente como la cara que tú le muestras al mundo, ¿no? Incluso en astrología evolutiva, el ascendente es hacia dónde vas a ir, y lo estudiamos junto con los nodos. Cuando buscamos en astrogenealogía, el ascendente es qué esperaba tu familia de ti, qué esperaba tu sistema familiar que tú vinieras a entregarle a ese sistema. Algo que como no es tuyo, es lo que tu familia espera, puedes adoptar o no adoptar. Y cuando adoptas te das cuenta de cuáles son los inconvenientes que eso te produce o no. Y la maravilla de todo esto es que no solamente lo encontramos en la carta, sino que la misma carta nos indica luego cómo constelarlo para que realmente nos produzca una solución y para que esa condición o ese embrollo que ha estado obstaculizando tu vida por muchísimo tiempo se pueda solucionar. Para explicárselo mejor, acompáñenme a hacer un ejercicio. Por ejemplo, en astrología tradicional, tu ascendente es la cara que tú le presentas al mundo. En astrología evolutiva, sigue siendo la cara que tú le presentas al mundo, pero también cómo tú te ves y además hacia dónde debes ir, lo cual vemos junto con los nodos lunares. ¿Qué pasa? En astrología genealógica o astrogenealogía, el ascendente es eso que tu familia esperaba de ti, lo que ellos cuando tú naciste esperaran que tú aportaras a tu familia. Una vez que hacemos el estudio, podemos darnos cuenta que como es algo que realmente no te pertenece, es la ilusión o el sueño de tu familia para ti, puedes adoptarlo o no adoptarlo. Y luego, ¿qué pasa en tu vida cuando tomas esa decisión? Cuando lo constelamos entonces, ahí lo solucionamos. Ese qué pasó o qué pasa en tu vida, de acuerdo a la decisión que tomaste de si lo hago mío o no lo hago mío, lo vemos en la carta y en la constelación lo solucionamos. Ok, una vez que estamos dentro de la astrogenealogía, ustedes se preguntarán, ¿y cómo son las constelaciones astrogenealógicas? Y hay varios tipos de constelaciones astrogenealógicas, principalmente dos. Después que nosotros hacemos el estudio, que levantamos la carta normal, repito, como una carta natal de toda la vida, una vez que allí buscamos las condiciones de tu sistema familiar que están influenciando tu vida actualmente, las diagnosticamos, las analizamos, las vemos, procedemos a la constelación para poderla solucionar. Y te decía, principalmente hay dos tipos. De una manera individual, que lo llamamos el estudio de esferas internas o el trabajo de esferas internas, y esa es una manera de constelar tu carta natal con todos los embrollos que trae, particularmente tu constelador, tu terapeuta y tú. O lo podemos hacer a nivel grupal, que es, por supuesto, utilizando los mismos métodos de constelación familiar grupal, pero cambiando lo que son los participantes, cuáles son los personajes que sacamos y, por supuestísimo, y lo mejor de todo, guiado por ese trabajo previo que hemos hecho, ahorrando
muchísimo tiempo en constelaciones, muchísimo trabajo y yendo directamente a la solución. ¿Cómo transcurre una constelación o cuál es el método? ¿Cuál es el método que utilizamos para una constelación normal, una constelación familiar normal? Que igualmente puede ser individual o grupal. Pero vamos a imaginar que estamos hablando de una constelación familiar de cualquiera de los dos tipos. El método es, hay una consulta con el terapeuta y el terapeuta de común acuerdo con el constelado, con el que va a constelar, deciden qué personajes van a sacar. Dentro, si es una constelación individual, utilizando cualquier herramienta de las constelaciones individuales. Muñequitos, plantillas, etcétera, etcétera. Esos personajes permitimos que haya un movimiento y dentro de ese movimiento la sanación, la liberación. Ahora, ¿cuál es el método que utilizamos dentro de la astrogenealogía? Levantamos la carta y en la carta vamos a buscar cuáles son exactamente las personas o los ancestros que en tu vida existen y están haciendo un clic contigo para de alguna manera enrollarte dentro de sus embrollos, ¿vale? Cuando vemos eso, entonces en la constelación individual de esferas internas o en la constelación grupal, vamos a sacar como personaje esos que ya hemos visto. Ejemplo, en una constelación familiar tradicional, hablamos y encontramos, pudiéramos pensar juntos, constelado y terapeuta, que el embrollo viene de tu bisabuelo o de tu abuelo. En una constelación astrogenealógica, sabemos si el embrollo viene de tu abuelo o de tu bisabuelo. Y vamos, cuando sacamos el personaje, a hacerlo directamente, sin error y sin más búsqueda. Muchos de ustedes se preguntarán cuando oyen esto, bueno, pero es verdad que un bisabuelo puede afectar, por ejemplo, mis relaciones laborales o mis relaciones de pareja. Y al respecto les voy a decir una cosa. Existen dentro del sistema familiar, repito, reglas que según llamaba Bell Hellinger, órdenes del amor. Cuando una de esas reglas se rompe y crea la condición para la generación donde se rompió, pero también para otras generaciones, para las generaciones posteriores, encontramos que esa regla rota puede influenciar cualquier aspecto de cualquiera de los miembros de las generaciones posteriores. ¿Y eso por qué? En razón de una cosa que se llama conciencia colectiva. Conciencia colectiva. Les voy a poner un ejemplo de lo que es la conciencia colectiva. La conciencia colectiva es una mezcla entre la energía colectiva, lo arquetípico y la educación, ¿vale? Ejemplo, aquí en España usted puede ver que tanto en el norte como en el sur, en época de verano, la gente come gazpacho. Si usted va a un país latinoamericano, por ejemplo en mi país, Venezuela, que hace muchísimo calor también, es muy raro que nosotros comamos gazpacho. ¿Y por qué? Aún siendo la misma razón, es decir, el calor, ¿por qué unos toman gazpacho y los otros no toman gazpacho? Pues muy simple, porque de generación en generación a los españoles actuales les han enseñado a tomar gazpacho para refrescarse, a los venezolanos no. Entonces, esa especie de educación que se va pasando de unos a otros, crea, por supuesto, una condición que repite un patrón. A eso le sumamos la energía, que la energía es algo que nosotros no vamos a poder dominar, la energía es algo que nosotros no vamos a poder controlar, pero que a estas alturas del partido todos sabemos que existe energía, que todos somos energía y que todo lo que existe también es esa energía. En base a eso estamos entrelazados y unidos indefectiblemente y en los sistemas familiares muchísimo más. Por el otro lado, les hablaba de lo arquetípico. ¿Por qué? Porque como seres humanos, como personas, todos sabemos, por ejemplo, que si yo hago así, yo estoy hablando de un bebé, entonces existen dentro de nosotros
una especie de composición que nos hace ver las cosas, la forma, lo que nosotros con nuestra visión externa o con nuestros sentidos externos entendemos de una determinada forma o de una determinada manera, es decir, lo arquetípico. Para explicarle mejor lo de las reglas y cómo esto influye, lo de las órdenes del amor y cómo si esto sí puede influir dentro de las generaciones actuales, cómo algo que hizo tu antepasado puede estar influyendo en tu vida actual, les voy a poner un ejemplo súper sencillo, además que me encanta. Una de esas reglas es la regla de pertenencia, es decir, en mi sistema familiar todos pertenecemos. En un sistema familiar todos pertenecemos, no importa lo que hayamos hecho, lo que hayamos dejado de hacer, todos tenemos derecho de pertenencia. Entonces, vamos a suponer que nace una oveja negra, lo que es conocido como oveja negra, que es aquel que hace las cosas distintas a como lo hacen en su sistema. Imaginemos que esta es una familia donde las mujeres todas se casan entre los 25 y los 30 años. Y resulta que aparece alguien que le da por casarse a los 15, o alguien que le da por casarse a los 40, o alguien que le da por no casarse. ¿Qué pasa? Esta mujer que actúa distinto puede ser vista dentro de su sistema familiar como una oveja negra. Es más, alguien que, por ejemplo, en las generaciones pasadas, una mujer que saliera embarazada y tuviera un hijo soltera, esa mujer podía ser vista como una oveja negra dentro de este sistema familiar. Si a esa mujer, por ser vista como una oveja negra, la excluimos, no le damos la posición que se merece dentro de la familia, o empezamos con el tema de, bueno, aquí todas actuamos de tal forma, pero como fulanita de tal actúa distinto, ella ya ustedes saben. O vamos a reunirnos toda la familia, todas las primas, todas las mujeres de la familia para hacerle el cumpleaños a uno de los niños. Pero no inviten a fulanita, porque recuérdense que ella no tiene hijos. O esta que tuvo el niño soltera. Vamos a salir esta noche a cenar, pero solamente vamos los matrimonios. No inviten a fulanita, recuérdense que ella tiene un hijo soltera y jamás se casó. Entonces, esa regla de todos pertenecemos, todos tenemos derecho a pertenecer, cuando eso se rompe una y otra vez, te pongo un ejemplo relativamente sencillo, pero es cuando eso se rompe una y otra vez, o aquel ladrón que nunca dijimos, que nunca nombramos, aquel tío ladrón que se fue luego a un barco en América y nadie dijo nunca más, nunca jamás en la vida de este tío se volvió a nombrar. O aquella mujer que se metió a monja y se perdió por ahí en un monasterio, en un convento donde nunca más se supo de ella porque se ocultaba X secreto, porque se entró a ser monja, o cualquier cosa. O sea, los ejemplos serían innumerables, pero que ha hecho que a un miembro de la familia se le excluya. Luego va a venir otro, de otras generaciones, y ahí tú dices, bueno, ¿y este muchacho tan raro? Si en esta familia nadie es alcohólico. Ah, señores, este niño es alcohólico porque este niño quiere ser visto y ha hecho ¡clac! Un clic con aquel miembro de la familia que fue excluido por su comportamiento. Y cuando en una constelación familiar astrogenealógica vemos la carta natal, encontramos a ese miembro perdido que no fue visto y podemos luego darle su lugar en la constelación, cuando la hacemos, para se sane el chico el alcohólico, deje de ser alcohólico y, por supuesto, el sistema vuelva a tener paz. Otra de las preguntas que me hacen mucho es qué cosas se pueden resolver con las constelaciones astrogenealógicas. Y les diría que potencialmente todas son factibles de resolver. Todas son factibles y potencialmente se pueden resolver. ¿De qué depende que así sea o no? Pues depende de un factor súper importante y es nuestra coherencia. Eso es como si yo voy al médico y el médico me da una medicina. En este caso la medicina es instantánea prácticamente porque vemos la carta, hacemos el estudio, hacemos el análisis juntos, buscamos qué es lo que vamos a constelar, lo constelamos y usted lo ve.
La medicina prácticamente es instantánea, pero usted tiene que seguir siendo coherente con eso que resolvió. Y si perdonamos a papá, realmente perdonemos. Una de las cosas que yo veo mucho como consteladora es que después que hacemos el trabajo, usted vuelve a ver a esa persona en 3, 4, 5, 6 meses y tú le preguntas, ¿cómo vas? Ay, al principio iba muy bien, pero últimamente es que ¿sabes qué pasa? Perdoné a mi papá, pero luego volvió y hizo no sé qué y me cuesta hacer ese movimiento de perdón. O el movimiento de reconocimiento que realmente no hay nada que perdonar, porque detrás de cualquier cosa hay un gran amor incondicional. El sistema siempre ama, todo lo que se hace por amor. Cuando nosotros hacemos una constelación familiar para intentar, astrogenealógica o no, o tradicional, para intentar que un miembro de la familia cambie, uno que no sea usted, porque el cambio y la coherencia es nuestra, personal. Si yo hago un trabajo terapéutico para que el otro cambie, no lo haga, porque no se va a resolver. Potencialmente todas las cosas se resuelven cuando nos hacemos responsables de nosotros mismos y nuestro comportamiento es coherente con esa sanación y con esa liberación. Recuerda seguirme en mis redes sociales, darle like a este vídeo, compartirlo, decirle a todo el mundo que lo vea que esto es todo una maravilla. Y por supuesto, si te digo, si tienes alguna clase de duda, la que sea, no pasa nada, déjamelo en los comentarios. Si ves que estás repitiendo algún patrón, que necesitas de alguna forma que alguien te guíe en esto, aquí estoy para ti.